Nadia, yo te agradezco este espacio que nos has dedicado y quisiera que nos platicaras quién es Nadia, de dónde viene Nadia. Si nos puedes contar, platícanos. No, pues muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio de diálogo tan necesario siempre, pero yo creo que más ahora en estos contextos que vivimos y que pareciera que el estar tan alejados físicamente pareciera que también lo estamos un poco en lo simbólico, pero bueno, creo que estos espacios justo nos dan propician ese encuentro y más en el marco del Día, ¿no?, Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios. Pues mira, Nadia, siempre me dicen, ¿quién es Nadia? Y pareciera que es una respuesta sencilla, pero en realidad es complicada, porque Claro. digo, bueno, soy una mujer ñusabi de la Mixteca Alta de Oaxaca, soy de mamá mixteca y de papá veracruzano, jarocho, de ahí los chinos de mi cabello, y y aparte, digamos, algo que atraviesa mi vida completamente es la cuestión de la migración. Yo crecí desde muy chiquitita, mis papás regresaron a Baja California y crecí en este espacio, digamos, este territorio un poco desdibujado, pero bastante ya con presencia desde hace muchos años, desde los 60 hacia la actualidad, de población migrante, sobre todo perteneciente a pueblos originarios y sobre todo perteneciente al pueblo mixteco. Entonces, lo que puedo decir que quizá nadie es eso, una mujer ñusabi que comenzó a escucharse y a encontrarse y a reconocerse como parte del pueblo mixteco, un poco en esta lejanía, en esta cosa migrante que nos ha tocado vivir y que pues hoy en día gran parte de mi trabajo lo oriento hacia la difusión de nuestras lenguas y nuestros pueblos, en especial pues mi cultura ñusabi, mi lengua ñusabi, pero un poco buscando que en México dejemos de creer ese mito que se hizo mucho gracias al mestizaje, de creer que solamente hay una nación, de que solamente hay una forma de hablarnos, una forma de pensarnos, cuando en realidad habemos muchas naciones, ¿no? Vemos la nación mixteca, la nación ñusabi, la nación zapoteca, y hemos crecido y nos hemos ido conformando un poco dentro de esa otra gran nación, México, que es una nación pues que de alguna forma, por muchos años, por políticas públicas, educativas, culturales, trató de que olvidáramos cómo hablábamos, de que olvidáramos cómo pensáramos, vaya, que hiciéramos un poco, que pusiéramos en el olvido nuestra memoria. Entonces, un poco en esa reflexión comienzo a trabajar y a buscar pues que dejemos eso, de pensar que el español es la única lengua que se habla en este país, ¿no? Hablamos 68 lenguas más. Entonces, Claro. un poco hacia allá y ese ha sido mi trabajo. Oriéntanos un poco para tener como este contexto, ¿qué es la lengua ñusabi? Sí, Ñu Sabi, Ñu significa pueblo y Sabi significa lluvia. Entonces, digamos, en realidad sería pueblo lluvia o pueblo de la lluvia. Entonces, cuando decimos lengua Ñu Sabi, es la lengua que habla el pueblo mixteco, digamos, o el pueblo de la lluvia. Nosotros fuimos nombrados mixtecos desde el náhuatl, que significa gente de nube. Y yo digo, no nos fue tan mal como le fue a otros pueblos, que por ejemplo hay pueblos que creo que de hecho el pueblo tlapaneco, que ellos se autonombran Mepa, ahí sí tiene creo que se llama cara sucia, me parece que significa, desde el náhuatl. Entonces, lo que buscamos al autonombrarnos desde nuestra lengua es un poco resignificar quiénes somos, porque también como nos nombran es la memoria que vamos creando. Entonces, nosotros nos conocen como los mixtecos, sin embargo, digamos, entre nosotros y al interior, y también buscamos que los demás lo sepan, nos nombramos los Ñu Sabi, ¿no? Los pertenecientes al pueblo de la lluvia. ¿Y en dónde están ubicados, Nadia? Pues fíjate que la población Ñu Sabi originalmente, digamos, está en Guerrero, en Puebla y en Oaxaca. Yo soy de la parte mixteca de Oaxaca.
Sin embargo, en actualidad, por ejemplo, yo digo que este territorio geográfico ya se desplazó a otros lados, por ejemplo, San Quintín, Baja California, que ya hay una gran población de personas de origen mixteco, y, por ejemplo, toda la parte de Oxnard y de Fresno también, en una cuadra puedes encontrar 20, 30 paisanos, ¿no? Entonces, digo, el territorio mixteco, eso es algo que también he compartido. Yo creo que sigue siendo geográfico porque tenemos ese referente, digamos, geográfico y territorial, pero sobre todo creo que está siendo simbólico porque somos de los pueblos que más migran. O sea, los pueblos mixtecos son los que más tienen gente, si no en Ciudad de México, si no en Ciudad de Oaxaca, si no en el norte del país, en Estados Unidos. Entonces, vivimos ya como en un territorio un poco simbólico, diría yo. O sea, podríamos decir que son un pueblo andariego. Andariego, sí, fíjate que andariego, migrante, yo creo que mucha de la cosa que ha sucedido para migrar es porque el pueblo mixteco ha pasado por procesos de despojo y de violencia muy fuerte. También tiene mucho que ver con las olas de violencia que se hicieron, yo creo que hace unos 20 años comenzaron a presentarse en nuestros territorios. Entonces, pero también tiene mucho que ver con la cuestión, digo yo, como ese seguir creando comunidad, porque yo recuerdo que cuando ya casi nos íbamos a regresar de Baja California, comenzaban a justo a telefonear a mis papás o a mandar alguna carta o algo diciendo, es que vamos a ir porque sabemos que allá están trabajando, vamos a llegar tal fecha. Entonces, como que esta cuestión de irse uniendo, digamos, de irse haciendo grupo, y aparte tiene que mucho que ver con las cuestiones, yo creo que de desigualdad que vivimos en el país. Sabemos que el sur de nuestro país está sobre todo atravesando desde hace muchos años por cuestiones económicas muy fuertes, hay pocas opciones laborales, entonces hay una migración histórica que es de sur a norte, entonces yo creo que de ahí también tiene mucho que ver, son muchos factores, ¿no? A la hora de migrar. Bien, claro. Ahora, con eso que tú comentas tiene que ver a este sentido de pertenencia, ¿no? De una otra forma, estas búsquedas de quién soy, a dónde voy. Y ya nos dijiste de dónde viene Nadia, por qué Nadia es quien es, orgullosa de su lengua, espero decirla bien, Ñu Sabi, ¿no? Así es. Y ¿y cómo es que Nadia, después de ser una chiquitita que iba con sus papás y migró y llegó, quiero imaginar ese lugar de aquí soy y no soy, de aquí me siento y no me siento, cómo es que Nadia decide dedicarse a la pedagogía y por qué? Fíjate que algo que pasó fue que yo estuve más o menos como el primer año de mi vida en mi pueblo. Y mis papás, desde antes de que yo naciera, ellos migraban a San Quintín, a Baja California. De hecho, yo les digo, yo tengo 3 hermanos. Entonces, el más grande nace en Ensenada, Baja California, y la más chiquita nace allá también. Yo soy la única que nace en Oaxaca. Entonces, yo siento bien raro porque mis hermanos no son oaxaqueños, ¿no? Entonces, y es por una cuestión de que mis papás iban y venían, y conmigo tocó ahora sí que casi la casualidad de que uno de mis tíos dijo, no, Ale, que es mi mamá, ya no se regresa, ¿no? Que nazca aquí la niña, porque casi siempre se regresa embarazada y le cuesta mucho dar a luz. Entonces, pues fue una cosa realmente, digamos, no planeada que yo naciera en Oaxaca. Entonces, crezco, mi infancia, digamos, es en Baja California, pero es una infancia muy transitoria, porque mis papás a veces estaban en Camalú, por ejemplo, juntando tomate, una temporada, otro tiempo estaban en Chorizo, que es otra comunidad, otro tiempo estaban ya rumbo a Rosarito, entonces andaban moviéndose de un lado a otro y resulta que yo, mi primaria,
los años que hice ahí, casi hacía medio año en un lugar y otro medio año en otro lugar y así. Entonces, todavía cuando regresamos yo todavía iba a la primaria. En total yo hice mi educación primaria como en 5 primarias, yo creo más o menos 6 por ahí, casi una primaria por año. Entonces, y tuve ahí un poco de problemas porque había escuelas que no querían aceptarme porque yo llegaba a mitad de ciclo. Entonces, es toda una cuestión muy difícil porque el sistema educativo que tenemos está pensado para niños que van todo el año a una escuela, que viven con sus familias, que pueden regresar por las tardes y hacer la tarea acompañados. Y a pesar de que tenemos un sistema educativo especial para hijos de migrantes y jornaleros, que ya tiene muchos años que la SEP lo instauró, cuando lo revisas, digamos, en su estructura, en el plan de estudios, en el proyecto, no está todavía consciente de la realidad. Y yo te estoy hablando que yo estudié la primaria hace como, como 20 tantos años. Y hoy en día que sigo de pronto teniendo contacto con la gente de allá, la situación sigue siendo la misma. No estamos preparados para en las escuelas justamente tener una cartilla que se pueda, por ejemplo, pasar de primaria en primaria a donde va el niño migrante. Todavía es difícil que los reciban cuando es mitad del ciclo. Entonces, por lo regular, casi todos los hijos de migrantes pierden un año en lo que se regularizan o en lo que llegan a que sea agosto y se puedan inscribir o puedan entrar. Son como cosas que parecieran tan sencillas, pero que en realidad hacen o que salgan muy grandes de la primaria porque tuvieron que estar esperando varios ciclos. Entonces, después regresamos a mi comunidad, yo estudio ahí, está mi papá y mi mamá un tiempo, después vamos a una comunidad chatina, ahí mismo en Oaxaca, y después ya nos vamos otra vez a la Mixteca y después a la ciudad de Oaxaca. El punto es que yo me di cuenta que yo llegué a primero de secundaria y todavía yo no sabía dividir, por ejemplo, cosas que tienes que saber desde cuarto de primaria, ¿no? Quinto de primaria. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que yo pasaba de año si los maestros veían que yo no sabía cosas elementales? Entonces me di cuenta que a veces lo que sucede es que el sistema educativo tiende un poco a lavarse las manos cuando habla con hijos de jornaleros migrantes, porque es un contexto en el que sabes que quizá no vas a terminar el año escolar en la misma escuela, porque sabes que eres bastante, digamos, efímero en tu estabilidad, digamos, de ir a esa escuela a estudiar. Entonces, me di cuenta que había mucha necesidad de trabajar en la cuestión educativa, no solo frente a grupo, sino trabajar desde la conformación de planes de estudio, de programas de estudio adecuados, incluso en cuestiones de elaboración de libros de texto, porque en contextos migratorios, quienes son hablantes de una lengua originaria están más propensos a perder esa lengua, o sea, que en alguna generación ya no la vuelvan a hablar. Entonces digo, necesitamos todos estos materiales y ¿cómo lo puedo lograr? Estudiando educación, ¿no? Estudiando pedagogía. Y esa fue una de las razones más grandes por las que yo estudié pedagogía, que me interesa mucho que podamos hablar con mucha dignidad de la educación que reciben los pueblos indígenas, pero sobre todo los pueblos que están en constante migración, que creo que es una deuda pendiente que tiene la SEP desde hace muchísimos años. Ahora, tú decides formarte en este detalle, pero también migras otra vez. Sí, sí. De hecho, ahorita pues yo me encuentro en Ciudad de México y digo, uno no termina de ser migrante, ¿no? Todo el tiempo está moviéndose. Fíjate que hay algo bien curioso y es que mucha gente me dice, bueno, es que tú seguro te gusta mucho vivir en la Ciudad de México. Y digo, uno termina acostumbrándose a esta ciudad, pero jamás ha sido mi intención quedarme aquí, ¿no? Realmente estamos aquí porque estamos buscando pagar cosas que se deben, ahorrando, ayudando a los hermanitos que ahora vienen detrás y que van a estudiar. Entonces, creo yo que también la situación migratoria es muy contextual, ¿no? Depende mucho por qué estás en cierto lugar. Entonces dije, bueno, no importa en dónde esté, no importa si estoy en mi pueblo, si estoy en Ciudad de México, si estoy en el extranjero,
hay que trabajar. Todos los días las lenguas originarias están muriendo, ¿no? Hay estudios que en 5 o 10 años, 31 lenguas de las 68 que hablamos van a morirse. Es decir, vamos a dejarlas de escuchar, vamos a dejar de saber quién las nombra, saber cuál es su memoria. Entonces dije, no importa en dónde estés, en la trinchera o el espacio que estés, puedes trabajar por tu lengua, por tu cultura. Y eso dije, puede que ahora esté aquí en Ciudad de México, pero eso no es impedimento para que yo trabaje. Actualmente trabajo sobre todo con niñas y niños residentes en Iztapalapa, que es un lugar donde llega mucha población migrante, y estamos trabajando ahorita con, por ejemplo, mujeres ñañús que están viviendo en Ciudad de México, y estamos trabajando con ellas desde talleres de creación literaria, talleres de conocimiento de sus derechos humanos y reproductivos, y también estamos trabajando con ellas la importancia de reconocer su memoria, la importancia de que puedan enseñar la lengua a sus hijos. Tenemos, por ejemplo, casos de mujeres que al llegar a la Ciudad de México, que a pesar de que es diversa, porque aquí tenemos 54 de las 68 lenguas que se hablan en todo el país, hay altos índices de discriminación y de racismo que hacen que ya no quieran que sus hijos hablen su lengua. Entonces, todo ese trabajo estamos haciendo, y digo, realmente el trabajo hay muchísimo, muchísimo por hacer. Entonces, no hay que detenernos por el lugar en el que estemos, ¿no? Ojalá todo ese trabajo fuera pagado, porque a veces uno termina pagando para poder seguir manteniendo el proyecto, pero creo yo que también es lo importante de estos espacios, que las personas se den cuenta que habemos gente, y yo quizás soy una, pero hay muchísima gente que está trabajando desde sus propios espacios para que sus lenguas no se mueran, para que haya muchos años más, que esas lenguas sigan vivas, y que sobre todo haya hablantes que las pasen, ¿no? Nadia, voy a tocar dos temas. Uno, que lo acabas de mencionar, que lo mencionaste hace ratito, ¿no? Este sentido de pertenencia sácame del error si no lo digo bien, del pueblo mixteco, ¿no? Es este afán de solidaridad, ¿no? Donde hay un mixteco, luego vienen 10 o 20, ¿no? Este afán de yo te ayudo y hacemos comunidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pasa algo muy semejante, y lo digo porque tengo el punto de referencia del pueblo wixárika, ¿no? Sin embargo, yo he identificado un detalle que no es de ayer ni he descubierto el hilo negro, que tiene que ver con cuartas, quintas y a lo mejor ya sextas generaciones de jóvenes y niños wixárika ya no tienen este arraigo. Incluso entienden la lengua porque sus madres o sus abuelas o sus hermanas la han hablado, pero ya no la hablan ellos, y se presenta este detalle que tú comentas, que somos una nación pluricultural, y aún y con este detalle sigue estando en la palestra este tema de la discriminación. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué opinión tienes al respecto de esto? Y desde esta aproximación que tienes con el pueblo mixteco, el pueblo ñadú, no, ¿Quién sabe? ñusabe, ya le cambié, ¿ves? Perdón. No, no te preocupes. Fíjate que el racismo y la discriminación, creo yo que, y puedo casi asegurar que ha sido lo que más ha combatido a las lenguas y a los hablantes, sobre todo de las lenguas. Entonces, primero habría que decir que el racismo pues se fundamenta en esta idea de la raza, que es errónea, que no existe, vaya. En todo el mundo, yo creo que el 99% o el 100% de todos los habitantes compartimos casi el mismo ADN. Entonces, la cuestión de la raza es un mito, pero sobre ese mito se ha fundamentado una división de cuáles son los cuerpos, los saberes, los conocimientos, las memorias que son válidas, y de cuáles hay que hablar y a cuáles hay que darle voz. Entonces, cuando hablamos de ello, tenemos que distinguir
que el racismo, la mejor forma en la que opera es el ocultamiento. Es en decir, bueno, quizás me estoy burlando de alguien que habla una lengua indígena, estoy haciendo un chiste de alguien que usa la ropa de su comunidad, pero no le estoy diciendo que se vaya del país, no lo estoy golpeando. Que, por ejemplo, si pasa en Estados Unidos o en Sudáfrica, por ejemplo, que ahí sí tienen discursos públicos totalmente racistas. Entonces, en México algo que pasa es que el racismo opera de una forma incluso oculta. Yo incluso he pensado, digo, yo también he sido racista. Aunque soy una mujer ñusabi, aunque hablo la lengua tunsabi, aunque soy hija de jornaleros agrícolas, aunque no considero que sea de un lugar o una clase privilegiada, yo también he ejercido el racismo y creo que la mayoría de nosotros lo hemos ejercido porque está ya internalizado, está ya dentro de nosotros y el primer paso es mirar, es redescubrir cuáles son esas rutas y vías que el racismo ha usado, que ha dañado tanto a las comunidades y a los hablantes a tal grado que nos avergonzamos de hablar y de decir soy indígena, soy hablante de ñañú, soy hablante de zapoteco, soy hablante de mixteco. Yo algo que he comentado es que tenemos años de violencia y de despojo que han atravesado a nuestras generaciones y que nos siguen atravesando y que, como yo veo la situación, seguirán permeando por varios años más. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado que en sí condiciona las identidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, yo fui a la UNAM y en donde hay nuestro lema es, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? En ese tiempo, dijo Vasconcelos, habla de esa raza cósmica, pero todo eso ha fundamentado un poco el mito del mestizaje, en el que hemos creído que lo bueno es aquello que confluye entre español, indígena, ni siquiera hablamos de la tercera raíz que tenemos en México, que esa es otra de mis rutas de trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que lo que necesitamos es desarticular los discursos, lo que necesitamos es poder cuestionar también el propio sistema y las propias estructuras. Por ejemplo, y hablando un poco en el marco de este día, de este día y del día de la lengua materna y del día de la mujer indígena y demás, digo, está bien, hay que visibilizar, hay que ir a mesas de diálogo, hay que estar, pero que no pensemos que con esa charla o con ese diálogo que hubo, no pensemos que con eso ya se solventó el diálogo y la deuda que hay, ¿no? Es solo un inicio. Entonces, yo creo que justo este racismo ha permeado por generaciones, que tú lo comentas, llega un momento en el que tú dices, si yo digo que soy indígena, si yo digo que hablo una lengua originaria, si yo digo que mis papás son campesinos indígenas, la gente no me va a ver bien, la gente no me va a aceptar. Entonces, yo voy a decir que yo vengo de un discurso de blanquitud, que yo nací debajo del kiosco del Zócalo de Oaxaca, ¿no? Un poco hacia allá van apuntando los discursos. Y te lo puedo decir yo misma, cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo llegué a una ciudad monstruo, le digo, ¿no? En el que yo me subí un día a una combi y me puse a hablar por teléfono con mi mamá y en mi lengua y pues la gente me veía raro y incluso cuando me bajé decían, esa india, ¿no? Y a mí me dejó tan marcado ese comentario que yo empecé a pensar, dije, creo que hay lugares en los que yo debo hablar mi lengua y lugares en los que no debo hablarla, ¿no? Creo que hay sitios en los que puedo usar la vestimenta de mi pueblo y hay sitios en los que no debo usarla porque la gente se va a burlar. Y te puedo decir que los primeros meses de que yo llegué a la Ciudad de México, a mí me empezó a dar vergüenza cuando de pronto me sonaba mi teléfono o algo así, y eso que mi mamá tenía que ir a una caseta para hablarme, yo preferiría no contestar, porque decía, no, porque voy a empezar a hablar en mi lengua y lo van a ver raro. Hasta que justo me hice consciente de que esa vergüenza y ese miedo era sembrado por un discurso y prácticas racistas que yo había vivido. De hecho, yo les cuento, ¿no? Mi mamá no nos enseñó la lengua desde que éramos bebés porque ella viene de una historia muy violenta
en la que recibía golpes, tirones de patilla, golpes en las yemas de los dedos, porque no hablaba español. Entonces mi mamá creció con esta idea de que si nosotros hablábamos mixteco, la gente nos iba a maltratar, la gente nos iba a insultar, no íbamos a poder ir a la escuela, y su sueño de ella era que pues, fuéramos profesionistas, que estudiáramos, que no anduviéramos padeciendo como ella anduvo padeciendo mucho. Entonces dije, claro, el racismo ha sido violento en muchas formas y con nuestros pueblos y nuestras personas más, porque nos ha dicho que si somos, que si hablamos nuestra lengua y que si decimos nuestra identidad, posiblemente vamos a ser violentados. Entonces, pues la mayoría de nosotros preferimos pues no vivir esas situaciones y decimos, bueno, mejor mejor voy a aprender inglés, mejor voy a aprender francés, que parece que ser bilingüe, español-inglés, español-francés, es más válido que ser bilingüe, español-mixteco, español-zapoteco. Y todo eso están sostenidos en esta idea de racismo, de qué saber es más válido, qué conocimiento es más válido. Estamos hablando de qué data tú dices, necesito reconfigurar, esto se me ha sembrado y qué fuerte, ¿no? Esta parte en donde dices, mi madre está yendo a una caseta, o sea, está haciendo como todo el esfuerzo para poder estar en contacto conmigo y a mí me puede más un miedo mental, ¿no? Porque al final tiene que ver con eso. ¿Qué edad tenías, María? Yo tenía 17 años. 17 años cuando entré a la universidad. Y aparte yo venía pues yo venía de vivir con mi familia, para mí, incluso para mí era extraño hablar español, ¿no? Para mí casi no se usaba el español más que pues cuando ibas a la escuela y demás. Entonces, el enfrentarme a hablar en español todos los días y que incluso la lengua que yo usaba con más frecuencia era la que ya no tenía que usar, que ya porque ya estaba en otro lugar, estaba en la ciudad, pues sí es un shock. Entonces, gracias a que la vida también te enseña muchas cosas, pude encontrarme con algunas personas que comenzaron a mover los engranes que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y ya un poco a desarticular esas ideas que se me estaban empezando a meter, ¿no? Que era pues que no era digno, digo, no, pues mejor vamos a hablar el español y vamos a hablarlo bien. Pero pues te das cuenta que que al final del día son prácticas que uno también reproduce el racismo por el mismo miedo y violencia que ha sido sembrada en ti, ¿no? Con anterioridad. De hecho, también por eso empecé a trabajar sobre todo con niños y con jóvenes, porque me he topado con muchos chicos que de hecho dicen, no, yo no la hablo, la hablan mis papás o mis abuelos. Y trabajando te das cuenta que sí la entienden, pero no la quieren hablar, porque les da vergüenza, porque les da miedo. Entonces, gran parte de mi trabajo se ha orientado hacia ellos. Y sobre todo, yo digo, aquí quizá no vamos a aprender cómo usar el alfabeto, o no vamos a aprender cómo escribir adecuadamente nuestra lengua, porque si algo es cierto, es que se nos castellanizó y se nos alfabetizó en el español, no en nuestras lenguas. Poco sabemos cómo se escribe nuestra lengua, poco sabemos qué reglas ortográficas lleva, qué reglas sintácticas, morfológicas. Entonces, les digo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es cierto que hemos sido violentados por hablar nuestra lengua, es cierto que hemos sido golpeados por vestir la ropa de nuestra comunidad, pero también a pesar de que todo eso ha ido hacia que olvides quién eres, hacia que olvides tu lengua, hacia que digas ya no la voy a hablar, tenemos que desarticular, porque al final de cuentas el Estado es lo que quiere, que olvide, que te avergüences, que olvides, que digas ya no, no, yo fui mixteco, mis papás fueron mixtecos, pero yo no. Entonces les digo, tenemos que ir contra el Estado, tenemos que ir un poco contra la corriente y hablar nuestra lengua con mucha dignidad, porque es como otra lengua del mundo, ¿no? Carlos Montemayor decía que el zapoteco, el mixteco, el ñañú eran tan complejos y tan estructurados
como el alemán, como el francés. El punto es desde qué lado vemos el bilingüismo, desde qué lado vemos qué lenguas son más válidas. ¿Y cómo se llama la mamá? Mi mamá se llama Alejandra. Alejandra. Bien, bueno, pues ya vemos de dónde viene toda esa fuerza tuya, ¿no? Todo que en algún momento tuviste controversias, pero al final creemos que la vida se trata de búsquedas, Nadia, ¿no? Y hay veces que pues llegas antes o llegas después a esas búsquedas, pero qué bien que hoy encontramos toda esta fuerza, todo este orgullo, todo este discurso. Y yo creo que al final también creo que eres un agente de cambio, ¿no? O sea, en un afán de que puedas influir, tú lo has dibujado perfectamente aquí, en los niños, ¿no? En los jóvenes, que al final es donde muchas veces encontramos este abigarramiento y en su mente, ¿no? Y precisamente por todo este miedo que en algún momento tu mamá tenía, pues eso se replica. Ahora, tú mencionaste hace un momento algo muy importante, que trabajabas desde que la gente o esta comunidad con quien tú trabajas conociera sus derechos humanos. ¿Por qué crees que es importante esto, Nadia? Fíjate que cuando hablamos de derechos humanos, en específico con poblaciones indígenas, algo que debemos tener muy presente es que los derechos son colectivos, son individuales pero también colectivos, porque al pertenecer a un pueblo originario, perteneces a una memoria colectiva, perteneces a una estructura de vida colectiva y comunitaria. Entonces, cuando yo comenzaba a trabajar con muchas mujeres, sobre todo con sus hijos, pero de pronto se acercaban ellas, que así realmente empezó mi trabajo con mujeres, más por los niños que me llevaron a sus mamás o a sus hermanas, me di cuenta que muchas mujeres, sobre todo residentes en espacios urbanos, estaban pasando por cuestiones muy violentas, tanto de, por ejemplo, cuestiones violentas de sus derechos reproductivos, por ejemplo, también del disfrute, goce, responsabilidad de su propio cuerpo, de cuestiones sobre maternidad, sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces, me di cuenta y yo dije, bueno, quizá voy a estudiar un poco sobre qué leyes hay para que ellas puedan apegarse a esas leyes y sepan que hay un respaldo jurídico. Entonces me di cuenta que en primera en México somos muy jóvenes en materia, por ejemplo, de leyes que defiendan a la mujer. Tenemos, por ejemplo, leyes que datan del 2006 y 2007, que son, por ejemplo, la ley de igualdad entre hombres y mujeres o la ley de no violencia. Y tú dices, no tiene, o sea, tiene poquitísimos años que se empezó a hablar de esto. Y una de las cosas que yo me enfrentaba era que muchas de esas leyes pues están escritas en español, en primera. Es decir, no hay traducciones a las lenguas indígenas. La segunda es que en sí el lenguaje jurídico es complicado, es difícil. Entonces, una es traducirlo a la lengua y otra es traducirlo al lenguaje cotidiano de esa comunidad. Entonces, comencé a trabajar talleres en los que hablábamos sobre derecho a la lengua, derecho a la identidad, derecho a vivir libres de violencia, derecho al territorio, esa es una cuestión importante, derecho al territorio como mujeres y derecho a tener derechos, valga la redundancia, reproductivos y sexuales. Entonces, me di cuenta que tenemos una gran cosa en México y es que en los últimos años hemos firmado muchos tratados y convenios, nos hemos sumado, por ejemplo, a iniciativas de UNESCO, de ONU, para la no violencia con mujeres indígenas. El punto es que cuando tú te vas a la comunidad y le dices, oye, hay una ley, hay un convenio, hay un acuerdo donde dice que tu esposo no te puede obligar a tener relaciones sexuales con él si tú no quieres, o que tú tienes que decidir cuántos números de hijos quieres tener y no tu esposo, ellas dicen, ¿y eso dónde dice? ¿Quién lo dice? Porque no se conoce. Entonces yo decía, en México, hacia afuera, o sea, por ejemplo, otros países dicen,
tienen leyes, tienen convenios, está el Instituto de la Mujer, está el CONAPRED, está el COPRED, están un montón de espacios. Digo, sí, hacia afuera parece que tenemos un montón de cosas haciendo, pero si tú vas hacia adentro, si tú vas a las comunidades para las que están hechas esas leyes, ni siquiera las conocen, ni siquiera saben dónde están, no, o sea, es complicado. Entonces dije, lo que tenemos que hacer es no seguir, o sea, no seguir como creando leyes y tomando acuerdos y demás. Lo que tenemos que hacer es trabajar esas leyes, trabajar esos acuerdos con las comunidades y con las mujeres que viven en las comunidades. Porque también yo creo que cuando hacemos leyes, ya lo dirán especialistas, yo no soy especialista, eh, tenemos que tomar en cuenta la propia voz del pueblo, la propia voz de las mujeres de ese pueblo. Y la ley se debe construir así, tanto lo jurídico, tanto lo deontológico, lo ontológico, como la propia experiencia comunitaria. ¿No? Porque si no son leyes, que casi la mayoría pasan en nuestro país, que están súper desvinculadas de la realidad que se vive en cierto espacio, ¿no? O de las experiencias que han tenido las mujeres. Entonces, un poco, ese ha sido un poco mi trabajo también, al hablar con ellas de derechos humanos, el hacer un poco más como desmenuzar, digo yo, como si fuera este quesillo o queso Oaxaca, como lo conocen, como a ir como desmenuzando lo que dice esa ley, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo yo acceder a ella? Ahora, aquí entra perfectamente el tema que estaremos tratando en el panel, ¿no? Esta agenda pendiente. Y como bien tú lo has planteado y abordado, si bien es cierto, en algún momento México está tomado como punto de referencia por tener un reglamento jurídico que puede ser a nivel internacional, como eso, como un ejemplo. Sí que creemos que en la realidad no se lleva a cabo, ¿no? Ahora, tú, desde tu experiencia, Nadia, desde este tema que tiene que ver con este trabajo hacia las mujeres, ¿no? Que te ha llevado a los chiquitos. Ponemos, ya me lo has hecho un planteamiento, pero te lo vuelvo a poner esta parte de la apropiación indebida de las expresiones culturales y tradicionales, ¿no? Y aquí lo ligo con esta parte que tiene que ver discriminación y que tiene que ver con educación. ¿Qué piensas tú sobre esto? Porque al final esto se vive, es el día a día de muchas de las comunidades y es el día a día en estas grandes ciudades que también se vive, ¿no? Claro, sí, un tema, fíjate que bien importante, la cuestión de la apropiación cultural, que en últimos meses, años, se ha puesto como bastante en el reflector. Sin embargo, no quiere decir que comenzó hace meses o años. Esto lleva muchísimos años viviéndose, la cuestión de la apropiación, que yo llamaría un poco también la cuestión del extravismo cultural, la cuestión de incluso un poco el despojo. ¿Por qué? Porque, digamos, ahorita los temas más visibles son, por ejemplo, en la cuestión de los textiles, ¿no? Que vienen otras empresas o vienen grupos, asociaciones, que de pronto dicen, bueno, este es tu vestimenta, pero si le metemos diseño, quizá tiene más mercado, y si me lo llevo a Estados Unidos o me lo llevo a otros países o lo pongo o pongo a un modelo o una modelo famosos que lo porten, se va a vender y a ti te va a beneficiar. Yo he tenido de primera mano experiencias en las que muchas de las mujeres dicen, sí, aquí en mi pueblo yo tengo muy poca posibilidad de vender mi textil, mi bordado, entonces te lo doy y lo vendes. Pero eso tiene que ver con dos cuestiones. Cuando hablamos justo de apropiación cultural, estamos hablando, no podemos dejar de hablar que debe haber un grupo privilegiado y otro grupo no privilegiado.
en donde el grupo privilegiado va a buscar ayudar de alguna forma al grupo que ha sido, digamos, oprimido, que ha sufrido carencias, para que este grupo tenga alguna salida de sus ventas, para que tenga cierta remuneración económica. Lo lamentable es que en muchas de las ocasiones estas, digamos, prácticas o incluso dijeran buena voluntad de la otra persona de llevar los textiles y venderlos, cae en una cuestión más de despojo que de colaboración comercial, digamos, para poder vender. ¿Por qué? Porque los textiles son comprados a precios bajísimos a las comunidades. De pronto dicen, oye, pues es que esta blusa cuesta 1,200, pero pues te la compro en 500, te la compro en 300, pero te compro 10. Entonces muchas mujeres ha pasado, sí, ya puedo vender 10 de un solo jalón. Pero el punto lo que nos vemos es que de pronto, justo algo que ha potenciado las redes sociales, dijeran por ahí, qué padre las redes sociales, te das cuenta, es que ya está en un mercado de Europa esa blusa costando 10 veces más lo que le pagaron a la persona. Entonces, últimamente hay, digamos, por ejemplo, varias compañías que dicen, y dicen, no, este es con colaboración de la comunidad tal, de la artesana tal, y hay un reconocimiento de dónde surgió ese textil, de dónde surgió esa vestimenta. Pero hay otros, hubo un caso muy sonado, por ejemplo, de una diseñadora francesa que jamás dijo que era de un pueblo mije, la blusa que ella estaba según que había diseñado. Entonces, yo creo que no basta con que haya un reconocimiento de decir, es del pueblo tal, de la artesana tal, e incluso le pagué por su vestimenta y de ahí me inspiré. Porque creo que no solo estamos hablando de propiedades intelectuales, que es de una cuestión occidental única, sino que estamos hablando de cuestiones colectivas. Estamos hablando de que una blusa, el bordado que tiene cuenta la historia también de ese pueblo, es parte de la memoria. Yo he dicho, los primeros escritos fueron esos, los textiles que tenemos. Entonces, es como si la memoria tuya se estuviera malbaratando por ahí, usada por quién sabe quién, sin reconocer que no solo es algo que se ve bello, sino que es parte de la identidad y sobre todo de la memoria de ese pueblo. Entonces, cuando me han dicho, ¿tú qué harías? O sea, ¿no? ¿Tú qué harías si te dicen, te voy a dar tanto dinero y tú, pues, vendes la idea de textil de tu comunidad? Digo, no la puedo vender porque no es mía, es de mi comunidad. O sea, se tendría que hablar con la comunidad. Yo creo que vamos a seguir viviendo casos así, en los que haya apropiación cultural, porque lamentablemente nuestras leyes mexicanas no lo regulan. No hay una regulación. Por ejemplo, en derechos de autor, eh, hay registradas un montón de veces las muñecas, las de Querétaro, que son las muñecas Mazaguas, me parece, y cada quien las registra con una variación distinta, pero siguen siendo en idea la idea de las muñecas del pueblo Mazagua. Entonces, hay mucho por dialogar y mucho por debatir. Yo creo que cuando hablamos de apropiación cultural, debemos hablar que no solo se están apropiando de una blusa, no solo se están apropiando de una figura, de un bordado, de un textil, se están apropiando de la memoria colectiva de ese pueblo, ¿no? Se están apropiando de la memoria ancestral que sostiene y del simbolismo de esa comunidad. De ese nivel debe ser el diálogo, no solo es una prenda, es incluso la historia que sostiene a tu pueblo. Entonces, esa es la importancia de poder reconocer que tenemos que empezar a legislar sobre ello, tenemos que empezar a dialogar sobre ello y tenemos que empezar a evidenciarlo, ¿no? De pronto muchas comunidades dicen, es que si yo lo denuncio, ya no me va a venir a comprar, yo ya no tengo mi venta asegurada. Dice, sí, porque sabemos que hay una necesidad económica y de hecho por eso hablo de que hay una clase privilegiada que va a pagar, por eso hay una clase no privilegiada que necesita ese dinero. Pero entonces, por eso es más violento la apropiación cultural, porque saben que hay una necesidad, porque saben que van a vender el textil,
porque de otra forma quizá no va a haber venta ese año. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, porque estamos hablando de pues memoria colectiva también, y estamos hablando del sistema tan desigual en el que vivimos, en la estructura tan desigual en el que muchas veces vender tu textil, aunque sea tu memoria, representa un ingreso que pues necesitas para seguir subsistiendo. Y con esto llego a un detalle, que este es un tema muy polémico, Nadia, ¿no? Y no lo hemos escalado a otras industrias, ¿no? Aquí es la industria de la moda, ¿no? Y cómo las grandes marcas hacen un guiño a estos, precisamente a estos textiles y que han gustado. Y aquí, por ejemplo, yo te pregunto, y que al final es un hervidero cada vez que sucede esta situación, la diferencia entre aprovechamiento y entre explotación. Y con esto que es tan polémico, ¿cómo poder buscar el transcurrir? Porque como bien lo has dicho, y como yo en algún momento lo he comentado y demás, el mercado lo está pidiendo, Nadia. O sea, hay gente que quiere comprar este tipo de productos y que está dispuesta a pagar, si están dispuestos a pagar 10 veces lo que cuesta esta blusa, ¿cómo encontrar o cuál es tu propuesta? Porque cómo encontrar, tenemos que sentarnos a poder los distintos actores a que la palabra aprovechamiento se entienda con el significado genuino y que en este caso reditúe a las mismas comunidades de una manera que sea favorecedor para ellos, ¿no? Y que ponga y sensibilice y visibilice toda esta carga cultural que tiene en este caso cada una de las prendas. Ahora, esto no lo he escalado al sector minero, que es otro tema, y al sector farmacéutico. Si quieres, cerramos esta idea, ¿no? Que te estoy planteando y que no es que sea pecata minuta el sector de la moda, pero los otros dos sectores mueven muchísimo más dinero y muchas veces afectan más. ¿Quieres que retomemos este planteamiento que te he hecho, por favor? Sí, pues mira, no creo ser la persona más indicada, la verdad, hay personas que sí trabajan estos temas de despojo, de apropiación, de extravismo, de aprovechamiento y los diálogos que surgen a raíz de ello. Pero algo, quizá como integrante de un pueblo originario, sí puedo decir que es necesario que diferenciemos una apropiación cultural cuando no está, digamos, en realidad toda apropiación cultural es violenta, desde el nombre que lo dice, ¿no? Apropiarse de algo que no es tuyo. Creo que también mucha de esa apropiación, más que apropiación, es extravismo. Es decir, es saquear, 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 saquear y nunca devolver nada. Y hablo de saqueo porque ha pasado no solo en la cuestión textil, de moda, si podemos decir, en la cuestión farmacéutica, en la cuestión minera. Ha habido un saqueo histórico de conocimientos y de recursos que jamás vuelven a la comunidad, que jamás vuelven a ese pueblo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hace poco, que hablábamos de una comunidad minera en San Juan Copala, San Juan Copala es una de las poblaciones con mayor pobreza dentro de la región mixteca y es una de las regiones más ricas en minerales. Entonces te das cuenta de la enorme incongruencia y de cómo es un saqueo, porque no hay un diálogo, la comunidad no se queda con nada, es su tierra, es la tierra de sus ancestros y quienes están llevando el dinero son empresas canadienses, que quién sabe dónde va a parar, seguramente le dan al gobierno, no sé, pero a la comunidad en sí, al contrario, su agua está contaminada, al contrario, sus niños están con enfermedades que antes no estaban. Entonces, hay un saqueo.
Yo, más que una propuesta, porque la verdad no sabría en este momento qué proponer, creo que debe haber en primera un consenso de la comunidad, debe haber un diálogo con la comunidad, es decir, cualquier persona ajena a la comunidad que quiera entrar para, para conocer los textiles, para conocer los alimentos, para conocer las plantas medicinales, para conocer incluso la lengua. Tiene que estar, la comunidad es que quien tiene que dar permiso. ¿No? Yo creo mucho en la cuestión de la asamblea comunitaria, es decir, ahí donde se exponen los temas, donde dicen, va a venir un arqueólogo porque dicen que aquí posiblemente hay una ruina y la va a estudiar. ¿Qué dice la comunidad? Se deja entrar, él va a tomar fotografías, va a tomar video, lo dejamos, no lo dejamos, y lo que diga la comunidad es lo que se hace. Creo que ese debe ser el diálogo, y a nivel minera, a nivel un montón de cosas. Sabemos que, por ejemplo, en cuestiones de minería, ahí sí está más densa la cosa, porque ahí ni siquiera se consulta a la comunidad. Viene el gobierno vende la concesión, entra la minera y pues hace extravismo, ¿no? Entonces, creo que tanto a nivel comunitario como a nivel municipal, estatal, federal, debe haber siempre la voz de la comunidad, debe ser la que se respete. Porque al final de cuentas, es lo mismo con la poesía. Yo siempre he dicho, la poesía que yo escribo no es mía, es de mi comunidad. Todos los poemas que vienen ahí, las formas de sanar la tristeza, las formas de curar el viento, demás, son saberes de mi comunidad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la comunidad debe saber lo que tú haces con ese saber, con ese conocimiento. Es así, la comunidad debe decidir si da su tierra para que haya cuestiones mineras, si deja que vayan investigadores a ver las plantas y a llevárselas y a estudiarlas, si diseñadores van y miran la ropa y piden los patrones o le piden a las señoras que les borden. O sea, creo que sí debe haber una cuestión de que la comunidad debe ser quien diga quién entra, quién no entra, qué sale de la comunidad, qué se queda dentro de la comunidad, porque si no, estamos ante una cuestión sistemática que va a terminar por llevarse todas nuestras comunidades y va a pasar lo que pasa hoy en día. Los pueblos indígenas son los pueblos en mayores situaciones de pobreza. Y tú te preguntas, ¿cómo es eso posible? Si ellos están asentados históricamente en los lugares con mayor biodiversidad, con mayor mantos acuíferos, con mayores, por ejemplo, territorios con minerales. ¿Cómo es que son los territorios más pobres? Obedece a esto, a que ha habido un extravismo, un despojo, una apropiación. Ahora, si hablamos del aprovechamiento, habría que definir en medida de qué es ese aprovechamiento. Quizá el aprovechamiento puede darse cuando la comunidad sepa que ambos van a hacer como una colaboración, pero yo creo que eso únicamente se va a lograr cuando la comunidad esté bien informada, decida sobre su propio saber y su propio territorio y su propia comunidad, y a final de cuentas sean ellos los que como que administren, digamos, estos recursos, estos bienes y que sepan a dónde van, ¿no? Y para qué se están usando. Yo creo que eso es un poco quizá lo que faltaría. Y bueno, para ya cerrar, Nadia, que al final hemos transcurrido con distintos temas, ¿no? Y hemos llegado a este que es un tema muy polémico desde distintos sectores y que al final una de las cosas que planteamos es pues la agenda pendiente, ¿no? Porque si bien es cierto, surgen las diseñadoras francesas que se llevan tal diseño y se hace se hace esta presencia en redes sociales en donde se desborda que está mal, que no es indebido. Llega Carolina Herrera y nuevamente se hace este detalle. Sin embargo, no hay los mecanismos para poder terminar de cerrar la pinza ante esa situación y si bien es cierto, es importante como esta presión que se hace desde las redes sociales, hace falta mecanismos jurídicos
que permitan poder cerrar este detalle, y hace falta que las mismas comunidades tengan pues este conocimiento a la mano, ¿no? Y yo creo que aquí el trabajo que tú haces de manera directa con las nuevas comunidades, con las nuevas, no comunidades, con los nuevos pequeñitos, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, en donde tienen toda esta información y estas búsquedas que tú la tuviste a los 17 años, ¿no? Porque llegó alguien que te ayudó a entender quién eras, de dónde eres y a encontrar ese sentido de pertenencia. Entonces, en este detalle que estás haciendo con estas nuevas generaciones, creo que es un buen punto de partida. Y para cerrar, de cara a este día, que yo sé que tu trabajo lo haces día a día, ¿no? ¿Con qué nos quedamos para este Día Internacional de los Grupos Originarios, Nadia? Pues mira, yo creo que para este Día Internacional de los Pueblos Originarios nos quedamos, yo creo, con muchas, muchas preguntas, pero también con muchas alianzas de seguir colaborando, ¿no? De seguir trabajando. Yo cada vez celebro más espacios que abren justo sus ventanas, sus mesas para poder hablar de los pueblos indígenas, de las lenguas indígenas, para poder hablar justo de la apropiación cultural, para poder hablar del racismo. A pesar de que vivimos en un país que nada más estamos atrasito de India y de Brasil en diversidad cultural y lingüística, somos un país que todavía se niega, ¿no? Somos un país que todavía no se reconoce como tal, todavía sigue viviendo en el mito del mesticismo, del mestizaje, perdón, y todavía falta que haya ese reconocimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra memoria. Yo siempre he dicho, cuando hablamos de historia tenemos dos opciones. Tener una historia que es de la conquista hacia acá, o tener una historia que es milenaria, que va mucho atrás de la conquista y que es en donde está nuestro simbolismo y lo que nos sustenta. Nosotros estábamos aquí desde mucho antes de que llegaran los españoles y nos descubrieran, estábamos aquí y hacíamos comunidad y hacíamos territorio y teníamos pensamiento. Entonces, no pensemos que nuestra historia nace a partir de que llegan los españoles. Nuestra historia está desde hace mucho tiempo. Y creo que eso es un poco con lo que yo cerraría un poco, que reconozcamos que nuestra historia es mucho más antigua de la historia que nos han contado, que nuestro pensamiento y nuestra memoria viene de años y años atrás y que es necesario que volvamos a refundar incluso el propio pensamiento de qué se ha considerado que es lo indígena o las lenguas indígenas. Entonces, pues bueno, yo agradeciendo y muy encantada de poder comunicarnos, dialogar y pues sobre todo seguir trabajando. Yo creo que eso, que este día sea pretexto para poder seguir visibilizando y seguir trabajando en cuestiones de pueblos originarios. Perfecto, pues te agradezco infinitamente por el tiempo, sé que tienes que correr ahorita y pues seguimos al habla. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Gracias, buena tarde. Bye.